espacio. Por supuesto, a la universidad. Realmente es un placer para nosotros estar aquí. Estamos muy contentos de poder compartir este intercambio en la Universidad Católica. Y bueno, y agradecer al doctor Cubillo León por poder compartir este espacio con usted. Muchas gracias, un honor para mí. Bueno, en primera instancia lo que quisiera que sucediera hoy acá es que pudiéramos descansar un poco de la cuestión frenética cotidiana de atender pacientes o capacitar en este ámbito y dedicarnos a pensar sobre estos temas. Como organización nos interesa muchísimo que podamos pensar un poco más en cómo hacemos las cosas todos los días con nuestros pacientes y además generar conciencia social sobre el tema de la discapacidad hoy. Entonces, la idea es que podamos compartir y que podamos también generarnos un ratito para preguntas y debates y entender que este tema de la discapacidad seguramente es un fenómeno que muchas veces, por más de que la mayoría de los que estén convocados por la temática estén muy vinculados tal vez al tema, es un tema que socialmente viene a revocarnos a entender que cada vez nos toca más de cerca. Y vamos a entender un poquito por qué. Por eso, en esto de empezar a desarrollar los fundamentos para un cambio de paradigma en neurorehabilitación de la función a la identidad, me interesa que podamos como primero entender por qué es necesario generar conciencia de cambio en este ámbito de la neurorehabilitación. Y básicamente hay tres ejes importantes que generan la necesidad de este cambio de paradigma. En primera instancia, ¿qué es la discapacidad hoy? Lo transcausal puesto en juego, o sea, todas las causas que generan la discapacidad como un fenómeno complejo, y la efectividad de las metodologías en neurorehabilitación, entendido como la articulación necesaria de las disciplinas. Estos tres ejes que voy a intentar desarrollar en un comienzo es lo que entiendo que justifica y nos motiva a pensar por qué tenemos que cambiar la mirada sobre la neurorehabilitación tradicional, tal cual como nos hemos formado y hemos sido emergentes un poco de esta metodología de trabajo. Bien, empezando por el tema principal de comprender qué es la discapacidad en la actualidad. La clasificación de funcionalidad, como ustedes saben, define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. En este sentido, la discapacidad forma parte de la condición humana, es decir, todos en algún momento vamos a tener que pasar por la experiencia de estar restringidos en algún tipo de participación funcional. Por esto, las estimaciones más elevadas de la prevalencia habla de que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, según los datos de la población mundial. En 2010 hay un 15% de personas con algún tipo de discapacidad o de personas con dificultades considerables en su funcionamiento. Si esto lo pensamos en términos de números en primera instancia, es bastante significativo entender que el 40% de la población mundial padece algún tipo de impedimento o restricción en estos términos genéricos, y que en realidad esto está dado no solo por la persona identificada con esta discapacidad, sino por todas las personas implicadas en el tema: cuidadores, enfermeros, profesionales, familiares. Es decir, la dimensión de la discapacidad hoy viene creciendo y viene creciendo en términos de cómo se relaciona en temáticas cotidianas. Esta cifra también está en aumento debido a la población de adultos mayores, que son más propensos a tener algún tipo de discapacidad, y por supuesto al aumento mundial de enfermedades crónicas. Tenemos que tener en cuenta dos cosas, además, hablando de discapacidad: las diferentes experiencias que hay, las experiencias diversas, que en realidad nos hablan de salir de visiones estereotipadas sobre pensar a la persona con discapacidad solamente como con algún tipo de padecimiento motor, o personas ciegas o sordas, o algún tipo de síndrome genético. Y dentro de estas diversas experiencias en discapacidad también tener en cuenta que, por ejemplo, en lo que es la población escolar, es distinto la cantidad de vacantes que se pueden otorgar
afecta a chicos con patologías motoras que a aquellos que tienen por ahí déficits intelectuales. O sea, la vivencia de la discapacidad es diversa, de acuerdo al tipo de población. Y sobre todas las cosas nos viene a hablar también de otra variable muy importante, que es la vulnerabilidad. Es decir, todas aquellas poblaciones de pocos ingresos tienen mayor riesgo de discapacidad. Pensar qué es lo discapacitante en toda esta situación nos lleva, digamos, a entender cuáles son los obstáculos que generan, además, mayores impedimentos para lo que es la participación. Y acá se subraya en particular todos aquellos que pueden restringir la participación de las personas con discapacidad, como por ejemplo, lo que ya sabemos, políticas y normas insuficientes, por supuesto las políticas que generan el tema de la discapacidad, las actitudes negativas en términos de prejuicios sociales, prestaciones insuficientes de servicios. Este es un tema álgido que esperemos que algún día podamos hacerlo más abarcativo en términos de qué se reconoce como prestación, porque difícilmente se encuentren reconocimientos en cuanto a lo que es la prestación de servicios que vayan desde la evaluación y el tratamiento hasta la integración social. Muchos de estos servicios quedan por fuera de la cobertura. Problemas con la prestación de servicios en términos de los derechos que puede acceder una persona al tratamiento, financiación insuficiente para el área, falta de accesibilidad, por supuesto, en términos de barreras arquitectónicas, falta de consulta y participación a la persona con discapacidad y falta de datos y pruebas, este es un punto importantísimo, de metodologías efectivas en el área. Por eso hablamos de la necesidad de un cambio en los modelos profesionales que no incluyen estos obstáculos que hacen a la complejidad creciente de la persona, el paciente con discapacidad. Cuando desestimamos este nivel de complejidad de la discapacidad hoy, caemos en reincidir en soluciones técnicas y nos obsesionamos en pensar o en creer que alguna teoría o alguna técnica en particular puede solucionar desde este marco clínico problemáticas que van más allá de la realidad clínica en sí misma. ¿Se entiende esta terapia? Por otro lado, el marco en el que estamos viviendo a nivel mundial, las familias, el cuidado de la salud, la realidad económica, la realidad laboral, hacen que estos factores de estrés de la vida cotidiana, cuando están puestos en términos crónicos, de estrés crónico, pueden generar las nuevas discapacidades como el accidente cerebrovascular, o en la franja de jóvenes, el traumatismo encefalocraneal debido a accidente en tránsito, y algo muy significativo en niños, que siempre me asombro de repetir la cifra, el trastorno generalizado del desarrollo en los últimos 10 años aumentó un 600%. Entonces, a mí me gusta decir esto, que hay que empezar a pensar la discapacidad como la sombra del estilo de vida. Es decir, hay algo que se viene incrementando en una forma en la que la dimensión de lo cotidiano genera las nuevas discapacidades. El accidente cerebrovascular hoy por hoy es la primera causa de muerte en Argentina, es la más discapacitante en determinado sector de adultos mayores, y definitivamente habla de que para atender esto necesitamos entender un poco más de otros nuevos conceptos que hagan a luz a nuevos abordajes. Por eso hablamos de la transcausalidad y de la discapacidad como un fenómeno complejo. La transcausalidad es un constructo, digamos, una forma de pensar cómo se genera esta patología que remite a la complejidad existente en situaciones tan multifactoriales como los estados de salud de enfermedad, que convoca al desafío de entender que cada combinación de estos factores va a ser particular y especial en cada individuo, que invita a un lenguaje compartido porque difícilmente lo podamos resolver en un solo nivel de una especialidad, y que al mismo tiempo genera el pensar sobre algo intangible e incontrolable. Hay cosas que definitivamente nunca podremos saber del todo como para poder evitarlas y tenerlas bajo control. Entonces, ante esta propuesta de empezar a comprender estos fenómenos como fenómenos complejos que nos hablan de algo transcausal, lo que nos debemos preguntar entonces es cuál es la respuesta adecuada para el modelo de atención clínica en neurorehabilitación. Y por supuesto, empezar a adentrarnos cada vez más en si podemos comprender los problemas actuales en neurorehabilitación mientras permanecemos divididos en disciplinas
que están de por sí incomunicadas. Estas nuevas patologías, este incremento de la población con discapacidad, no son problemas específicos, sino que son problemáticas complejas. Empezar a pensar en términos de complejidad humana nos invita a comprender cómo hemos generado nuestras teorías que avalan nuestro modelo científico. Por supuesto que como profesionales de ciencias de la salud estamos acostumbrados un poco a aislar la experiencia clínica, mantenerla bajo control en situaciones más bien de laboratorio y entender que estos fenómenos en los que hay una causa y solo se produce un efecto tienen una relación lineal, es algo lineal. Pero en un momento dado el método de aislar procesos termina siendo deficiente, porque mientras nosotros tenemos teorías y abordajes que dentro de cierta forma de aislar lo técnico funcionan, cuando tenemos que reinsertarlo en la situación viva, dinámica, muchas veces fracasan, y por eso las disciplinas hacen continuos esfuerzos por estudiar la realidad sin disecarla. Es decir, una cosa es rehabilitar en gimnasio, entrenar la voz, mejorar la memoria, y otra cosa es que el paciente pueda repetir eso afuera y cruzar el puente de la Panamericana. Nuestros métodos funcionan mejor dentro de situaciones de control. ¿Se entiende esto? En este sentido, en este último siglo XX, los marcos teóricos progresaron dando luz sobre estos conceptos que hablan de sistemas complejos. Un sistema complejo, para comprender un poquito mejor de lo que estamos hablando, se define un poco porque, precisamente, tal vez una causa pueda producir diferentes efectos. Y al mismo tiempo, este efecto puede estar causado por diferentes situaciones. Es decir, no guardan una relación lineal en donde hay una causa y efecto, como puede ser pensar simplemente en términos de estimulación. ¿Sí? Esto no lineal habla de que hay definiciones de sistemas complejos que hacen a los problemas en educación, en salud, en la legislación y en neurorehabilitación, definitivamente. Es decir, estos sistemas son dinámicos, cambian las estructuras, cambian las formas de ser analizados y se comportan de forma diferente de acuerdo al contexto en el que están inmersos. Esto es en sí mismo lo que nos viene a plantear pensar en neurorehabilitación hoy. La neurorehabilitación hoy es un sistema complejo. Y por último, dentro del por qué cambiar un paradigma, plantearnos la efectividad de nuestros métodos de trabajo. Cuando uno se acerca más a pensar en términos de ciencia, con todo lo bueno y lo malo, creo que se ve más comprometido a pensar en términos de efectividad de lo que hace. En estos términos muchas veces generamos algunas diferencias o debates de si todo tiene que ser pensado en términos de ciencia o no, pero definitivamente es lo que valida lo que hacemos. Y creo que tenemos problemas de validación en términos de cuáles son los métodos más efectivos para trabajar en este ámbito, que implican un montón de objetivos de diferentes disciplinas, pensar a corto, mediano y largo plazo, los diferentes niveles por los que tiene que atravesar un paciente, desde la evaluación, el tratamiento hasta la inclusión social. Entonces, ¿cómo se organiza todo este sistema complejo y cuáles son las normas por las cuales nosotros podemos decir que nos ponemos de acuerdo? Los equipos de trabajo fueron desarrollando a lo largo de la historia distintos modelos de articulación de disciplinas. Esto lo voy a tratar de sintetizar porque da para largo, pero por lo menos como para generar una claridad sobre el concepto de distintas formas de trabajar. La disciplina en sí mismo, encarada por la figura del médico antes de la Segunda Guerra Mundial, fue preponderante. O sea, había alguien que podía asistir ante determinado tipo de lesión y punto. La multisecuela que provoca los estados de guerra
hicieron que este tipo de patologías tuvieran que ser atendidas por diferentes tipos de profesionales. Y ahí surgen los modelos más colectivos como la multidisciplina, en donde hay diferentes disciplinas que asisten a la persona, la interdisciplina, que ha avanzado en términos de poder importar métodos de otras disciplinas a la propia disciplina, y por último tenemos la transdisciplinaridad, que es como la aspiración de trabajar entre las diferentes disciplinas hacia un mismo lenguaje y hacia un objetivo común, donde radicalmente lo que cambia es la visión de mi propia disciplina. Para poder trabajar en un marco transdisciplinario, la transdisciplinaridad intenta alcanzar un mayor entendimiento global, se lleva mejor con los fenómenos de la complejidad y por otro lado nos invita a ir más allá de los ámbitos que están estrictamente delimitados por nuestra propia disciplina. Yo siempre digo que lo primero que lleva es una cuota de crítica a la propia disciplina, lleva una cuota de disminución del ego y un poco más de estudiar en términos epistemológicos que nos valida nuestro conocimiento. Entonces la transdisciplinariedad en este sentido nos invita a entender de que tenemos que intentar buscar otros disciplinarios, otros saberes que puedan complementar el propio. En esta investigación, la evaluación post-hospitalaria de Malik del 2013, se comparan estos diferentes modelos entendiendo en cuenta el nivel de integración y de enfoque personal en el paciente. Entonces dice que los datos que da el modelo multidisciplinario da un nivel de integración mínima, porque muchas veces el problema de la multidisciplina es que los especialistas están en diferentes lugares, no tienen una posibilidad de comunicar ni de realizar estrategias comunes. Y por supuesto tiene un enfoque personal bajo. El paciente viene con lo que le dijo el otro especialista a contarle al médico cómo le fue en no sé dónde. Entonces termina siendo un nivel bajo de personalización de tratamiento. En el interdisciplinario el nivel de integración es moderado porque generalmente comparten territorios o hay mayor nivel de permeabilidad en la interacción, pero sigue teniendo un enfoque personal bajo porque es difícil generar criterios comunes hacia un lenguaje común, que es más bien lo que plantea la transdisciplina, donde el enfoque personal y el nivel de integración es más alto. Por otro lado, esta última investigación sobre equipos de trabajo, específicamente que realizó Carol, habla del equipo transdisciplinario como un gol estándar. Más allá de las metodologías y de lo eficiente de cada una de ellas, que es todo un desafío en neurorehabilitación porque definitivamente cualquier paciente con este tipo de características lleva de la intervención de muchas disciplinas. El tema creo que pasa porque la disociación entre los distintos especialistas del ámbito de la neurorehabilitación terminan fragmentando y vaciando de sentido lo humano puesto en juego cuando de discapacidad se trata. O sea, estamos desnaturalizando el fenómeno al cual decimos que queremos atender. ¿Qué es la discapacidad? ¿Quién es el discapacitado y qué es lo discapacitante? Son preguntas difíciles de responder desde un modelo netamente racional y técnico. Precisamente porque lo que termina de definir el obstáculo no es la discapacidad en sí misma, sino la cantidad de obstáculos que por ahí planteaba al inicio de la charla, ¿no? O sea, hay una serie de factores que potencia o limita y va más allá del diagnóstico en sí mismo. ¿Sí? Bien. Por eso, cuando hablamos de un conocimiento complejo del fenómeno de la discapacidad, intentamos concientizar que este conocimiento debe respetar que el objeto del estudio, que el paciente, la persona del paciente, tiene que estar articulado en su contexto y que en este sentido lo transdisciplinario tratará de trabajar en pos de un modelo unificado. Y en este sentido hablamos de neurorehabilitación entendiendo que el salto cualitativo está en el modelo de inclusión social, donde se pone de manifiesto realmente el verdadero salto cualitativo.
y entendiendo además que la complejidad del paciente con discapacidad le hace pensar que el modelo profesional tiene que poder dar respuestas efectivas en términos de qué metodología utilizar. Porque esto es lo que respeta lo transdimensional del fenómeno que queremos atender. Es decir, la metodología de un equipo profesional es lo que define su identidad. Es lo que opera como un paradigma oculto, ¿no?, que nos hace hacer y tomar decisiones clínicas todos los días. Eso que pensamos habla de cómo atendemos. Este concepto de neurorehabilitación transdisciplinaria, tal vez, es lo que tiene como objetivo primordial que se dirige a la persona y no solo a la función. O sea, no es solamente la rehabilitación de la función, sino que tiene que hablar de cómo esta función está integrada en el nivel de identidad del paciente. Por supuesto que se va a atender a todo lo que es el desarrollo integral de la personalidad, a potencializar capacidades motoras, cognitivas, afectivas y todo aquello que tiene que ver con la integración social. Pero llegando al tema, digamos, entonces, del por qué el cambio de paradigma, quisiera insistir en el concepto de Kuhn, que siempre fue un pensador de por qué se imponen nuevas formas de mirar la realidad y por qué hablar entonces del cambio de paradigma de la función a la identidad de neurorehabilitación. Siempre las nuevas épocas generan la necesidad de nuevas visiones. A esto es lo que le llamamos paradigma, ¿no? Es una forma de comprender la realidad. En este sentido, el aporte de las neurociencias empuja un poco el paradigma de la neurorehabilitación clásica, entendida solo como la estimulación de la función. ¿Sí? Es decir, las neurociencias, entre otras cosas, empiezan a hablar de la importancia de la cognición social, de la motivación, de la metacognición del paciente, y esto empuja pensar que solo se tiene que dar dentro de parámetros de estimulación de la función. Por eso, esto sucede con cualquier cambio de paradigma. Hay una tensión que necesitamos resolver porque no encaja en donde habitualmente estamos acostumbrados a hacer las cosas. Y esto implica también un cambio de paradigmas personales en términos del paciente. ¿Qué miramos cuando miramos al paciente? El paciente neurológico crónico, por ejemplo, es aquel que definitivamente, sobre todo si hablamos de patologías degenerativas, va a estar en un proceso de pérdida de funciones. Entonces, esta pérdida de la función probablemente nos tiente solamente a centrarnos en la pérdida de la función. Es muy impactante ver cómo algunas patologías son tan agresivas. Y uno ante un paciente que pierde funciones permanentemente tiene que tolerar la dura compañía del duelo, ¿no?, permanente. Entonces, probablemente nuestro foco de atención vaya primero a la función, y esto es pertinente que sea así, pero no es suficiente. Básicamente, porque en términos de neurorehabilitación, lo que se va a producir como en la base de todo el proceso es una conciencia de cambio. El paciente cambia permanentemente, en muchos casos para bien, en muchos otros para deteriorarse, pero hay un proceso de cambio permanente. Y en este sentido, la conciencia de enfermedad, la conciencia de la necesidad del tratamiento de estos pacientes, y por otro lado, la negación del estado de duelo que muchos pacientes traen, son obstáculos para la neurorehabilitación. Y en esto tenemos que entender que en el manejo estratégico del tratamiento hay que empezar a incluir disciplinas que puedan trabajar lo emocional, lo conductual y lo contextual. Pensar la neurorehabilitación de la función entonces como un único objetivo es reducir la posibilidad de la inclusión social del paciente al logro de la habilitación o una mejora del déficit cognitivo. Y esto es erróneo, porque nadie por estar funcional se siente incluido. ¿Se entiende? O sea, esto no es condición para la inclusión. Es un requisito, por supuesto, indispensable, y de esto se trata, de neurorehabilitar funciones, de mejorar, pero no es suficiente para entender que la inclusión social de estas personas se va a dar simplemente por el logro de estas funciones.
En síntesis, esta metodología de lo transdisciplinario nos va a proponer la interdependencia disciplinaria expresada en la necesidad del otro, en respetar a otro con un conocimiento diferente al mío, que no quiere decir generar hiperdisciplinas donde volvamos a hacer más o menos lo mismo, combinando la técnica del uno y del otro y entonces lo llamamos de otra manera. Implica entender realmente la necesidad de que necesitamos la consulta sobre otros conocimientos disciplinarios. Las guías de los médicos, la capacidad, digamos, de contener a un paciente desde los aspectos psicológicos, la necesidad de un trabajador social que pueda ayudarnos al puente hacia la inclusión, entender que la terapia ocupacional tiene que trabajar hacia una ocupación con sentido, porque, insisto, estar ocupado no es estar integrado. Estar ocupado es eso, simplemente, pasar un tiempo. Pero en este sentido, hay un cambio en algunos conceptos que hacen específicamente a lo transdisciplinario. Cuando estamos solamente basados en la función, la efectividad del profesional sale como consecuencia de una especialización técnica. Cuando estamos basados o centrados en la persona, la experiencia técnica se tiene que sumar a la cuestión actitudinal y de liderazgo del profesional que ejerce esa técnica. El conocimiento de la disciplina está más vinculado en términos de qué es el paradigma de la estimulación de la función, pero cuando necesito centrarme en la persona necesito un conocimiento transdisciplinario. El territorio clínico es el consultorio, la institución. El territorio clínico para atender a un paciente debe ser, además de eso, el territorio social, el contexto en el que pertenece. La visión reduccionista del paciente mirado en un solo nivel de la realidad es distinto cuando pensamos en estar centrados en la persona, en la articulación del conocimiento del paciente desde la visión de la complejidad en los diferentes niveles donde él se expresa. Los objetivos de trabajo acá son independientes y acá los objetivos de trabajo están coordinados de forma transversal a todas las disciplinas, incluyendo la familia, el paciente y su contexto. La limitación del paciente es un obstáculo cuando estamos solo centrados en la función. Cuando estamos centrados en mirar el valor esencial de una persona, la limitación funciona como la capacidad de generar potencia. Si yo pensara que una persona solo tiene para dar aquello que se constituye en una limitación funcional, no estaría hablando de un ser humano. ¿Se entiende? Hay algo del aporte esencial que va más allá de la limitación que puede secuelar una discapacidad. De esto hablamos, digamos, cuando hablamos de estar centrado en la función o estar centrado en la identidad. En este cuadro intento mostrar que tal vez en patologías crónicas, en patologías que llevan a una discapacidad permanente, con lo que más vamos a tener que lidiar en un nuevo paradigma de mirar la neurorehabilitación es el impacto psicosocial que tiene esa patología sobre la persona. Porque en realidad podemos rehabilitar un tiempo, en forma intensiva, de la mejor forma, pero tal vez quede secuelado de por vida. Entonces, lo que se va a poner en juego, además, es cómo aprende a vivir con esto. En este sentido, lo que va a influenciar sobre cómo se puede reaprender este nivel de identidad tiene que ver, obviamente, con la secuela en sí mismo, con la que va a tener que aprender a vivir, porque no todos los diagnósticos ni las secuelas son iguales. Cómo, además, el paciente puede aceptar esa propia limitación, cómo él elabora esta propia limitación, cómo lo elabora su microambiente, su familia, su cuidador. Cómo lo mira la familia o cómo lo mira el cuidador también va a ser cómo él internalice su propia imagen y, por supuesto, cómo es mirado por el equipo tratante, entendiendo que la calidad de vida de un equipo tratante influencia directamente sobre la experiencia clínica. No podemos seguir pensando que si estamos mutilados mirando la experiencia, esa experiencia clínica puede generar nuevas formas estratégicas de inclusión social. Porque si estamos mutilados, mutilamos la experiencia. Este es un artículo que publicamos en base a nuestra investigación sobre el impacto de metodologías transdisciplinarias en la calidad de vida de pacientes en neurorehabilitación.
Esto salió en la revista de Neurología, lo presentamos además como trabajo el año pasado en el Congreso de Neurología de Mar del Plata. Estas son las patologías con las que trabajamos: ACVT, canal estrecho medular, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple. Un dato como para tener en cuenta: solo el 12% cuenta con un cuidador formal. Y estos son los resultados de las escalas, donde lo que queda poco, perdón, en la muestra con un nivel de incidencia importante, es que todos estos pacientes mejoran en la percepción de la calidad de vida, aún aquellos que tienen degenerativas. Dato importante en este sentido, por lo que veníamos planteando, y más allá de que los pacientes tienen el concepto de rehabilitación intensiva integral, al final de cuentas tenemos que lidiar con cómo el paciente puede vivir y su entorno en relación a la asimilación del impacto psicosocial de la patología. ¿Se entiende? Entonces, para ir cerrando con mi parte, si son palabras, ¿no? La de este hombre creo que es alguien que puede decir algo, ¿no? De discapacidad. Él escribió el prólogo del último informe mundial sobre discapacidad, la Organización Mundial de la Salud, y dice: la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Y la Organización Mundial de la Salud en ese informe define a la neurorehabilitación como un proceso que genera capacidad humana. Entonces, digo, rehabilitar capacidad humana será tal vez lo que sustente el nuevo paradigma de neurorehabilitación. Y por esto la reforma indispensable de la necesidad radical de rescatar lo subjetivo del paciente está excluido en el paradigma de la función. Por último, el paciente no debería ser pensado en forma aislada de su entendimiento, de su cultura, de su lógica y de su identidad. Y con esto ya le doy paso al doctor. Dejo la pregunta: si podemos aspirar a un profesional capaz de trazar puentes entre la ciencia y lo social, entre el yo y nosotros, entre el saber, el conocer y el afecto. Muchas gracias.